y el de la propia sensorialidad del lenguaje, la propia musicalidad del lenguaje que encierra su propio mensaje. Así que dejarse guiar por ese flujo parece tener sentido. Una de las cosas que he pensado mientras estaba leyendo es precisamente sobre esto último que acabas de decir, la musicalidad del lenguaje. Yo creo que es casi una hora para leer en alto, porque la conexión entre las palabras, el uso del lenguaje, precisamente influye mucho eso, ¿no? Que si tú lo lees, por lo menos tienes que pensar mentalmente en esas palabras, tienes que leerlas mentalmente, no solamente sobre el papel, sino ver cómo suenan, porque todas las palabras están conectadas. Esto habla de un amor extraordinario sobre el mundo del lenguaje. Más te vale como escritor amar la palabra, más te vale. Y hay una parte muy bonita en la escritura de cualquiera que sepa lo que está haciendo, que es la reescritura precisamente, que es el pulido y repulido y el repulido, es volver a pasar por el mismo sitio una y otra vez, eliminando todo lo que sobra, todo lo que no hace falta, todo lo que es redundante o todo lo que afecta a la atención lectora o lo que interrumpe o engancha ese flujo. Así que creo que hay mucho de composición en términos musicales, pero también hay algo de esculpido. Por otro lado, esto es escribir, quiero decir que ahora puede sonar como a mitificación de algo que en el fondo responde a una descripción casi banal, porque escribir es eso, al principio no hay nada y luego hay algo, y cuando hay algo se trabaja hasta que está lo mejor posible. El esculpido que hacía referencia es casi incluso más trabajoso, porque muchas veces cuando estás repasando lo que has escrito y quieres quitar cosas, te lleva hasta más tiempo incluso que a lo mejor cuando lo has escrito, en ocasiones le pasa eso a los escritores. Y a mí me gustaría preguntarte, porque uno de los relatos que me ha suscitado a mí sonrisa según estaba leyéndolo, es el jurado. ¿Has tenido alguna mala experiencia con el jurado? Porque desde luego el jurado era súper versátil. O sea, es que al jurado le estabas pidiendo de todo. Y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿qué ha tenido este hombre con el En jurado? el fondo parte de una idea tonta que todos hemos visto en películas en general malas y en series de televisión en general malas también. Cuando vemos un juicio y alguien dice el jurado hará como que no ha oído lo que acaba de decirse. Y piensas, ¿cómo? Cuénteme usted, ¿cómo hacemos como que no hemos oído? Y esa alocución simple se desarrolla a lo largo de varias páginas en forma de admoniciones casi kafkianas que explican de qué manera el jurado puede incluso llegar a autolobotomizarse si es necesario para extirpar de sus ganglios cerebrales cualquier tipo de conocimiento que pueda afectarlo como miembro del jurado. Así que algo que empieza siendo una idea tonta y que probablemente acabe siendo una idea más tonta 6 páginas más adelante, sin embargo se convierte en algo que uno no sabe si es divertido o terrible, que tiene que decidir por sí mismo, pero que propone su propio viaje. Tú dices en el libro que no son fábulas moralizantes, que no te gusta No, enseñar, dar lecciones, pero todo el mundo expresa sus opiniones y sus mundos y pues mal hecho. sus cosas. Bueno, pero tú dices una frase que a mí me parece estupenda. Al comienzo, como no se puede hacer spoiler en un libro de relatos y de cuentos, porque la primera línea de cada relato puede ser del último y no deja de ser. Pero no sé en qué puesto está, hacia la mitad del libro, uno de los relatos, y que me parece una frase sobre el mundo actual que vivimos. No tiene nada que ver, no es moralizante, pero es una descripción de la realidad. Y es el protagonista de ese cuento es un gordo, muy gordo. Y dices, vivimos en un mundo, más o menos, dices, vivimos en un mundo en donde hay gordos y sin embargo está prohibido decir gordo a un niño, pero no está prohibida la comida y lo que nos vuelve gordos. Bueno, no recuerdo Eso, la frase concreta, más pero o es menos algo es así el... como que un hombre muy gordo vive en un mundo que Sí, desaconseja la palabra gordo, pero que no desaconseja comer. exacto, Algo exacto, así. más o menos, sí. Sí, bueno, pues probablemente me divierte escribirlo. Es decir, que una fábula no tenga moralejas no significa que sea aséptica Exacto, que sea plana, o que no diga evidentemente. nada. Quiero decir que no creo en lo personal, ¿eh? No creo que las cosas deban ser así o así. Yo puedo hablar de cómo las hago, nada más. Y personalmente, como escritor, como espectador, como cineasta, como ciudadano, como oyente, no quiero que me den lecciones.
no quiero que me den la turra, no quiero que me riña, no quiero que cada cosa sea una admonición, no quiero que cada cosa sea un consejo. Y a mí me divierte hablar de cosas y explorarlas y no calcular demasiado las consecuencias y no pensar demasiado si alguien se va a sentir mejor o peor con ellas, pero desde luego no convertirlas en nada ni que remotamente pueda parecerse a una recomendación o a una versión de la verdad, porque está muy lejos de mi alcance. Variado desde luego está. Y los apartados que haces así como de vez en cuando de los shootines, que es un poco el rutinario, ¿te has inspirado un poquito de vez en cuando en escucharnos a nosotros? Porque los ¿Qué ha espectros... pasado? Ah, vale, vale. Sí, bueno, en el fondo es que hay mucho de eso que cruza los cuentos, con una perspectiva muy literaria y muy poética, pero hay aparecidos y hay círculos en los campos de cereal, con naves que aparecen por la noche o no, o con jubilados que pisan los campos por las noches. Hay, bueno, en mitad de las urdes podría aparecer cualquier figura alargada y hay espectros y aparecidos, y en este caso son retratos, iba a decir, descripciones de la vida de alguien, casi más bien de la muerte de alguien, porque son retratos de fantasmas, son retratos de espectros, sí. ¿Cómo no va a haber este tipo de temas si eres el responsable de una de las películas que presenta no estos temas, sino que presenta una realidad relacionada con estos temas, que es la película Luces Rojas? Es el director de una película interpretada por Robert De Niro. ¿Cómo no van a aparecer estos temas si en el mundo entero es desconocido también por esa película? Sí, hay, en ese caso son cazadores de fraudes, pero es verdad que probablemente lo más interesante del misterio es que es inasible y es inalcanzable. Y de hecho, cuando se resuelve un misterio, se banaliza. Eso se parece mucho al mago que explica los trucos. Generalmente, salvo que seas un aprendiz de mago o un niño fascinado que quiere ser mago, en cuyo caso se va a sentir doblemente fascinado cuando vea el principio elemental detrás de algo. En general, el civil, por decirlo así, solo se va a sentir decepcionado si descubre qué es lo que pasa detrás. Porque lo que va a pensar es, que no tiene poderes reales, en lugar de partir de una evidencia que es que claro que David Copperfield no tiene poderes reales. Y esa es la ventaja del misterio, que tiene una dimensión poética, porque describe el mundo desde un ángulo ligeramente distinto y no se le puede dar respuesta. Y en lo personal, probablemente también como autor soy más amigo de las preguntas que de las respuestas. Uno de los cuentos se titula, a propósito de este asunto, se titula Los fantasmas naturalmente no existen. Eso es. Sin embargo, deja bien claro que lo que sí existen son los monstruos. Y además explica cómo los niños saben perfectamente cómo defenderse ante ellos de forma atávica. Esto la ciencia lo tiene muy resuelto. Sabe que el niño tiene que envolverse en la sábana sin dejar resquicio. Es verdad que hay dos escuelas de pensamiento, una que dice que la nariz puede quedar fuera y otros que dicen que no, que puede quedar dentro, pero hay consenso científico en que los ojos pueden quedar por fuera y el monstruo pasa de largo. Lo que me gusta a mí es que le metes mucha ironía, mucha fantasía, pero también documentación y se nota que según en qué tema pues has profundizado. Y hay uno que es la mujer del tiempo, que ahí tú se le das poderes. Sí, claro, claro, porque las mujeres del tiempo, en ese cuento queda bien claro que solo las mujeres pueden serlo, no son juzgadas por su capacidad para anticipar el clima, sino por sus habilidades para modificar. Alguien tiene que mover las isobaras, digo yo, y sin duda son mujeres. Los hombres no son capaces de cambiar el tiempo, pero una mujer puede pasar de la tormenta al claro con los pajaritos sonando en cuestión de segundos. Eso va con segundas, ¿eh? Bueno, he sido bastante transparente. Y luego hay una serie de relatos en donde la gente puede conocer en estos cuentos, pues, cómo es la desbordante imaginación y fantasía de tus relatos, en donde aparecen niños con características de reptil, hombres con características animales. En el fondo tiene mucho que ver y nos recuerda, yo cuando lo veía me recordaba y luego he visto que lo citabas como una de las personas que tú hayas leído en tu juventud. ¿Quién nos recuerda la metamorfosis de Kafka? Pues, en cierto modo, esa influencia se nota. Claro, Kafka es el Quien siglo lo haya XX. leído, como no le va a influir. Claro.
es inevitable. Él es el siglo XX, es casi su criatura más característica, más representativa y es una especie de peso vital y artístico sobre todo, entre otras cosas, porque tampoco daba respuestas y a él solo se le puede leer o sobreinterpretar, no hay término medio. Yo soy más bien partidario de leerlo, pero tenía mucha razón Silvia, que por mucha libertad que te des y por mucho que dejes que la imaginación tome sus derroteros, no puedes ser arbitrario. Tienes que construir mundos sólidos y tangibles y el lector no los puede percibir como arbitrarios. Puede que en estos cuentos pueda pasar de todo, pero no puede pasar cualquier cosa. Decíamos al comienzo de la conversación que hoy has estado en la Feria del Libro, hoy ha acabado la Feria del Libro, ha sido un enorme éxito, en general y en particular en tu caso. Sí, se diría que los españoles hemos roto a leer, no Sí. sé si lo descubrimos con la pandemia, pero sorprendentemente se venden más libros que nunca. A veces uno tiene la sospecha de que se escribe más que se lee y que se publica más que se escribe. Pero aún así es un goce ver a tantísima gente, hablo de miles de personas paseando en familia delante de las casetas y efectivamente parándose. Y en el caso de este libro, que la lógica dice que no debería venderse porque los libros de cuentos en principio no son los que engrosan los rankings, parece haber hackeado el sistema y como mínimo en la feria ha generado una de esas colas que uno recibe con agradecimiento porque es ese tipo de cansancio del que uno no puede quejarse jamás y que solo puede agradecer. Cuentos telúricos se